El doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, don José Enrique Bustos Pueche, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, es decano de la Facultad de Derecho. Tras ejercer la abogacía durante 13 años, llegó al mundo universitario, aunque nunca se ha desvinculado enteramente de la profesión. Autor de varios libros jurídicos y de numerosos artículos doctrinales, también es un brillante conferenciante. Para situar su conferencia, empieza dando su definición de la dictadura, que es un estado espiritual en el que está sumergido Occidente, influido por dos modernas tendencias: el relativismo y la ideología de género. Ambas producen una censura social a quien se atreve a manifestar una opinión distinta a la que está popularmente admitido y es dominante. Un fuerte león encadenado puede representar la situación real de la sociedad. Es fuerte, pero no se puede mover. Pongamos unos ejemplos de casos acaecidos en Estados Unidos, pero que podrían darse en todas partes. En una pastelería se negaron a hacer una tarta de bodas para una pareja de lesbianas y fue sancionada. A una imprenta que se negó a estampar camisetas para la fiesta del orgullo gay le costó una grave sanción. En un programa de televisión se reconoce la familia tradicional como base de la sociedad y fue severamente juzgada, y algunos políticos la tacharon de no recomendable. Un candidato a comisario de justicia dijo que el ser homosexual era algo contra natura y no fue nombrado comisario. El relativismo defiende que la verdad no existe. Cada verdad está condicionada a los tiempos que corren, y si la hubiera, sería inalcanzable, así que, para simplificar, no existe. La creencia en la verdad se considera que puede ser peligrosa. Tener convicciones firmes lleva al fundamentalismo. Es mejor y más cómodo permitirlo todo. Se trata de imponer como sea una ideología, y todas las ideologías se imponen por la fuerza. Se pueden atacar todas las religiones e ideas en general, pero esta nueva cultura es intocable. La democracia es buena si sus leyes son aprobadas por el sistema establecido. No importa si la ley es justa y sirve para el bien común. Lo importante es que la haya aprobado la mayoría, aunque esté manipulada. Hay en concreto una falta total de valores. La ideología de género es un gran movimiento diabólico que implica una rebelión contra la naturaleza y la razón. Mantienen que en las personas el sexo es una situación circunstancial, es irrelevante. Lo importante de cada rol es la conservación de las circunstancias. No quieren hablar de sexo, hablan de género, que es algo que se puede construir, no es natural. Defienden que el ser humano nace sin definición sexual. Persiguen el útero artificial. Los roles masculino y femenino les causa una gran frustración. Solo vale para el placer. Odian la maternidad y proclaman el aborto. Pretenden una sociedad sin sexos o que puedan alternar. Todo ello va contra natura. Sus teorías recuerdan al marxismo y proclaman la libertad de las mujeres contra el hombre. Para que estas pérfidas tendencias prosperen, es necesaria una condición: la defección de los buenos. Las personas de orden dejan hacer y no reaccionan ante tales agresiones que se van imponiendo. Se dice violencia de género cuando es violencia doméstica. Todo ello da lugar a la dictadura de lo políticamente correcto, que persigue a quien se sale del camino marcado. También influye el cambio semántico de las terminologías: anciano por viejo, empleada de hogar por criada, minusválido por anormal, etc. La invasión de la sociedad civil se ha introducido a través de las universidades, los artistas, la justicia, los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. Lo políticamente correcto solo admite que se opine a su favor. Las notas características de la censura social son: totalitarismo del pensamiento único, no postula el sometimiento violento de las masas, el maniqueísmo, quien no está con nosotros es malo, todo se generaliza. Los policías son malos, los políticos son malos, los curas son malos,
Los homosexuales son buenos, los inmigrantes son buenos, los marginados son buenos. La verdad es una mezquindad de los burgueses. Se consideran víctimas del interés. ¿Qué podemos hacer? Los políticos consideran el derecho como un arma contra la droga, el botellón, la delincuencia, la corrupción. Hay que hacer leyes más duras y eso no hace mejores a las personas. Una sociedad es buena si los ciudadanos son buenos. Hace falta un rearme moral. El rechazo de lo natural es ir contra Dios. A la conversión personal debe seguir la convicción de los demás. La educación nunca se debe ceder. Fortalecer la familia, la iglesia, etc. Hay que hablar con la gente de nuestro entorno. Tener convicciones no es fundamentalismo. Reclamar la libertad de expresión, luchar por el bien de la sociedad y sus valores. Al votar, hacerlo por quien defienda nuestros propios principios. Reivindicar la razón y utilizar argumentos convincentes. Acabada la charla, se abrió un interesante y fluido turno de preguntas que ilustraron a la concurrencia. Discriminación y pero que él entendía que la homosexualidad no era un acto natural, sino que más bien era una actuación contra natura, y que él pues, era cristiano y no consideraba esto. Bueno, ¿para qué quieren más? Claro, naturalmente Putillone no fue nombrado comisario de la Unión Europea. Bueno, así podíamos continuar. Ejemplos, una magistrada, Gemma Vives Martínez, magistrada del Juzgado de Penitencia número 44 de Barcelona, que tuvo la osadía de decir que a su juicio, en su opinión, la ley de violencia que llaman de género, tenía abusos, daba lugar a muchos abusos porque había muchas mujeres que para facilitar un posible divorcio antes hacían una acusación, que podía ser falsa, de abusos, de violencia doméstica. Bien, pues naturalmente la magistrada fue enseguida objeto también, como digo, del vilipendio y de la... Bueno, estos ejemplos yo creo que son muy ilustrativos, se ponen en manifiesto lo que quiero decir. Es decir, que hay una serie de temas, homosexualidad o violencia que llaman violencia doméstica, entrar a discutir o entrar a estudiar si esa violencia se da entre emigrantes o no emigrantes, entre parejas que están casadas civil o canónicamente, o que simplemente es una unión de facto, aborto. Sí, hay todos unos temas que, si se pronuncia alguien en contra de lo que se estima que es la opinión dominante, probablemente será marginado socialmente. También depende de su profesor y depende de quien lo diga, porque hay quien no puede resistir mejor. Y sin embargo, como decía Orwell en el prólogo de su famosa granja de animales, o no, Animal Farm, no sé. Bueno, pues el prólogo de este libro dice: si la libertad significa algo, significa el derecho a decir a los demás lo que no quieren oír. Pero esto, en la dictadura de lo políticamente correcto, no se puede. Bien, centrado así el asunto, veamos los dos movimientos ideológicos que me parece que han confluido para crear esta situación. La primera causa es el relativismo. Bien, el relativismo, como uno sabe, pues defiende o sostiene que la verdad no existe, no hay una verdad objetiva, las cosas cambian, todas las afirmaciones, las sentencias, todo cambia en función de los tiempos, de las épocas, de las personas, de la edad. No hay una verdad objetiva en ningún campo, tampoco en el campo moral. Y si la hay, es inalcanzable para la mente humana, con lo cual pues tampoco es lo mismo, ¿verdad? O no existe o no es inalcanzable. Pero es más, se considera que la verdad es peligrosa, la creencia en que uno está en una verdad firme, sólida, la creencia apoyada, sostenida, con firmeza, ¿verdad? Pues se entiende que esto puede ser peligroso para la convivencia. Los autores, bueno, hay muchos, pero en fin, recordemos a Habermas en su famoso debate con el cardenal Ratzinger. Bien, y otros muchos llegan a pensar que tener convicciones firmes equivale a fundamentalismo.
que el que tiene convicciones firmes va a actuar a la postre violentamente contra sus ciudadanos. Como no existe, desde que se rompió la unidad ideológica con la Revolución Luterana, no existe unidad ideológica en Occidente, desde el siglo XVI, pues la única forma de vivir en paz y evitar la violencia es no creer, no tener convicciones firmes, es lo que llaman la tolerancia, pervirtiendo absolutamente el concepto. Porque la tolerancia no significa no tener convicciones, sino respetar las convicciones del otro, pero eso no significa que uno no tenga que tener un sistema sólido de ideas y creencias. Sin embargo, es a lo que se tiende y es lo que se predica. Es un falso concepto de tolerancia. Probablemente recuerden sobre el relativismo las fases duras y al mismo tiempo tan significativas y tal de quien era todavía cardenal Ratzinger, unos minutos antes de entrar en el cónclave que el que saldría como Benedicto XVI. En ese discurso tan comentado y tan, bueno, con todos los suyos, tan apasionante, pues Benedicto XVI dice: mientras el relativismo, es decir, el dejarse llevar de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina, aparece como la única aproximación a la lectura de los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y su progreso. Bien, esta actitud o esta postura, vamos a ver, no es nueva del siglo XX o siglo XXI, el relativismo es una postura filosófica, ¿no? Y efectivamente, pues a lo largo de la historia, pues, los estoicos han sido relativistas, los escépticos aún más, en fin, tampoco es que... Lo que sí me parece a mí es llamativo o es más característico de nuestra época es que se ha impuesto, se trata de imponer como una ideología. Las ideologías se imponen por la fuerza, la ideología no es razonable, la ideología no apela a la razón. Pensemos en las ideologías totalitarias del siglo XX, la comunista o la ideología nazi. Las ideologías se imponen por la fuerza, porque ya digo, no resisten el razonamiento. Entonces, esto es lo que sí parece más característico de nuestro siglo, ¿no? Que se impone el relativismo como si fuera la nueva religión. Igual va a pasar por la ideología de género que vamos a examinar ahora. Se quieren imponer como auténticos dogmas de fe que hay que aceptar necesariamente sin la más mínima discusión. Se puede discutir, incluso injuriar y vilipendiar las religiones tradicionales. Pero estas religiones modernas no se pueden tocar. Hay que aceptarlas absolutamente y el único debate posible es el de su afirmación o el de su consentimiento, pero de modo alguno la crítica. No sé si es peor, pero en todo caso otra nota característica es que el Estado moderno ha asumido el relativismo como criterio de actuación a la hora de hacer sus leyes. La democracia tiene dos significados fundamentalmente, o es un procedimiento para elegir a los gobernantes, y en ese sentido parece que, siguiendo a Churchill, es el menos malo de los conocidos. Bueno, no creo que se pueda extender a todos los países, como algunos iluminados dicen, pero bueno, eso es otra historia. Pero en todo caso, entre los países que tienen un cierto grado, mejor que un cierto grado de desarrollo y una cierta idiosincrasia, pues parece que es un sistema apto para elegir gobernantes. Ahora, hay otra acepción o otro entendimiento de democracia que es perverso, que es como criterio de definir el bien y el mal. Sí. Entonces, las leyes son buenas si se han aprobado por el procedimiento establecido y nada más. No se plantea uno posteriores elucubraciones sobre eso. Y este es el sistema que ahora mismo se ha instaurado en España y en todos los países occidentales. El legislador no se plantea si una ley es justa o no lo es, su relación con la justicia, si respeta o no la dignidad de la persona, si es conforme a los derechos naturales del hombre o no lo es, si sirve al bien común o no sirve. Todo eso consideran que son metajurídicas, son cuestiones metajurídicas, son elucubraciones. El propio Pell se lo rechaza y dice que como eso no es posible, que eso es meterse en un mundo complicado y que eso no. Lo único importante es si la ley ha sido aprobada siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. Entonces, si tiene un número de votos que estaba establecido, pues esa ley se cumple y
plantear cuestiones ideológicas o morales, todo esto es ganas de confundir a las personas y de plantear unas disquisiciones que a la postre pueden resultar violentas. Como la sociedad no tiene unidad ideológica, repito, como no hay posibilidades de coincidir en los valores fundamentales, en los principios fundamentales del comportamiento, lo mejor es prescindir de esta cuestión. Como no puede haber coincidencia, se prescinde y entonces no hay que más que sujetarnos a lo que se ha llamado la república procedimental, al procedimentalismo, ¿no? El caso es que se observe el procedimiento establecido. Así piensa, aparte de Kelsen, pues John Rawls o Ronald Dworkin, etc. Bien, hasta aquí una descripción breve, apresurada de lo que es el relativismo, ¿no? La verdad no existe, o si existe es inalcanzable, para lo cual no sabe de escritura consta. La ideología de género es el otro gran movimiento, no sé si más o menos perverso, en todo caso diabólico, y probablemente sea el más grave desde la historia de la humanidad, porque implica una rebelión contra la naturaleza muy descarada y a la postre contra el autor de la naturaleza. Es el rechazo de la naturaleza, ¿no? Pero claro, la naturaleza es la razón. La naturaleza, actuar contra la naturaleza es contra la razón. Rechazar la naturaleza es rechazar la razón y es rechazar a Dios. ¿Qué dice la ideología de género? En las personas el sexo es una cuestión accidental. Una persona es hombre o mujer no en función de los caracteres sexuales que tiene, con los que ha nacido, sino en virtud de una serie de circunstancias externas. La cultura, la educación, la familia, circunstancias concretas, ha puesto sus propios deseos, pero el sexo es una cosa perfectamente irrelevante de esto. Lo importante en la sociedad son los roles, los papeles sociales. Y entonces el papel de hombre o el papel de mujer es la consecuencia, como digo, de todo este género, de este cúmulo de circunstancias externas, pero de modo alguno tiene que ver con los caracteres sexuales. Por eso hablan de género. Por eso es una palabra que hay que intentar evitar, porque a mí me da lástima, ¿no? Porque oírlo en medios que se supone que no están a favor, ¿no? En el asunto del lenguaje hablaremos ahora sobre eso. Bueno, entonces, ¿por qué hablan de género? Vamos a ver, hasta ahora nosotros sabíamos que el género era una categoría de la gramática. Hay un género masculino, un femenino, neutro, y incluso los que más saben dicen que el epigeno. Yo no me acuerdo muy bien lo que era, pero en fin, bien. No sé si hay alguno más, pero en fin, entonces, son categorías gramaticales, por tanto, nacidas el consenso del acuerdo, igual que se puede decir que puede cambiar. Es decir, ha habido palabras que se han sido femeninas y luego se han encontrado palabras masculinas. Es un acuerdo, no tiene más importancia. El sexo no es un acuerdo, no nace de la voluntad, sino que es una cosa natural. Por eso no quieren hablar de sexo y hablan de género, para significar que es objeto de una construcción cultural, una construcción ideológica, de la familia, las profesiones, de los grupos, los amigos, los juguetes que les dan a los niños y eso ya les hacen. Pero que todo eso es una mera construcción, igual que se construye, se deconstruye. Ellos no dicen se destruye, dicen que se deconstruye. Es un verbo que se han sacado de la manga para significar esta artificiosidad. Es decir, el ser hombre o mujer a la postre es un artificio, igual que se construye, se deconstruye. Bien, con arreglo a esta línea de pensamiento, se dice que el ser humano nace sexualmente neutral. Que el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera. Que la reproducción biológica tampoco es una cosa natural. Aquí está uno de sus caballos de batalla y algo que les resulta muy doloroso, ¿no? Están haciendo grandes esfuerzos por encontrar el útero artificial, que probablemente se llegue a fabricar, ¿no? Como saben, pues a partir de los años 50, el siglo pasado, ya es posible unir el óvulo y el espermatozoide en la probeta, en el tubo de ensayo. Y desarrollar al óvulo fecundado así por todas las vías. Para que posteriormente pues, lo destruyen, lo manipulan, lo congelan o lo transfieren al útero, a la matriz de la mujer, a que continúe su desarrollo hasta el parto. Esta realidad les produce
una gran perturbación psicológica, ¿no? Porque, claro, esto se muestra o se manifiesta como una diferenciación natural. El hombre y la mujer se diferencian porque solo la mujer puede parir. Entonces esto les produce una enorme sensación de desesperación, ¿no? Por eso su gran ideal, su ideal sería la búsqueda, en fin, el descubrimiento, la construcción, la técnica de un útero, porque de esa manera ya se podría reproducir perfectamente la novela, la famosa novela de ¿quién? La de, ¿cómo se llama? El mundo feliz. El mundo feliz, donde ya se construyen, en la fábrica se van construyendo las personas, pero la reproducción natural o biológica es una cosa. Pero solamente se destina, obviamente, al placer, pero en modo natural. Por tanto, según ellos, existen 5 géneros, dicen géneros, mujeres heterosexuales o mujeres homosexuales. Como hay hombres heterosexuales y hombres homosexuales o bisexuales. Por eso son uno de los banderines de enganche es el aborto. Es decir, el odio a la maternidad es una característica muy intensa, ¿no? En la ideología de género. Todo lo que significa la maternidad, por eso ya digo, hay un apoyo sin vantajes, sin ninguna limitación. ¿Cuál es el objetivo final? Pues el objetivo final es una sociedad sin sexos. Una sociedad sin sexos en la que uno puede hacer el papel de hombre durante unos años, luego puede hacer el papel de mujer o viceversa, ir cambiando, pero el sexo no significa nada. Tampoco para la reproducción en el modo. Pero si se analiza bien, aparte de todas estas cosas disparatadas que acabo de indicar, en la medida en que supone, como digo, una rebelión contra la naturaleza y contra el autor de ella, es que nos recuerda enormemente al marxismo en el siglo XIX, la lucha de clases. Piensen, en lugar del patrón lo pone el hombre, en lugar de mujer, perdón, y en lugar de hombre lo pone la mujer. La ideología de género trata de predicar, de decir a las mujeres que están siendo objeto de abuso, de violencia, de esclavitud desde siglos y siglos. Y que la única forma que hay es levantarse contra esta situación de esclavitud, como Marx lo predicaba al obrero respecto de la dialéctica, la lucha de clases será el motor que acabe con esta situación de penuria espiritual y de sujeción de la mujer. Claro, establecer en el mundo el principio de que el hombre y la mujer tienen que odiarse, establecer que entre hombre y mujer no puede haber confianza porque uno oprime al otro, bien, esto si no es diabólico. Bien, junto a estas dos causas que son las más importantes, yo podría a lo mejor señalar alguna más. Quizás no es la causa más del mismo nivel que la anterior, digamos que es una condición. Pero yo creo que se puede, que no está de más. Es lo que podríamos llamar la defección de los buenos, ¿no? La cobardía de los buenos, vaya. Recuerda la frase de Edmund Burke: todo lo que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Se nota una cierta retirada de las personas de orden, digamos, ¿no? De las personas que se deja hacer, no se reacciona adecuadamente. Comentaba antes ese hecho de que, pues, no sé, en radios, en medios, se supone que no están a favor de estos disparates, pero se habla de la violencia de género. No se puede decir violencia de género. Eso es hacer ese juego. Hay que hablar de violencia doméstica, que es la verdad. ¿Qué es eso? Ellos no toleran eso. Si alguien se atreve a decir violencia doméstica en público, pienso en una ministra que cometió este error, que era naturalmente escalcan contra ella. Porque esa no se puede perder, entonces no será no hay que perder ni un solo avance, ¿eh? Hay que meter el género por todos. En las universidades hay ahora asignaturas transversales. Todo es con la perspectiva de género, ¿no? Se queda bajo la perspectiva de género. Bueno, la defección de los buenos. Bueno, conclusión. Como decía, yo creo que la suma de estos dos movimientos, de estas dos líneas teológicas, relativismo más teoría de género, da lugar a la dictadura de lo políticamente correcto.
esa corrección política que lleva a establecer una censura social que se impone como una losa sobre aquel que quiere salirse de las coordenadas, salirse de los caminos trillados que han establecido ambas ideologías. En un principio, lo políticamente correcto, la corrección política, parece que es una cosa buena, por lo menos no era mala. Parece que fue en la campaña presidencial en Estados Unidos en el año 70 y 1975, cuando se utilizó por vez primera esta expresión por una feminista, Karen Crowe. Pero claro, en aquel momento lo que se pretendía con la corrección política, bueno, como digo, no era una cosa mala, más bien era buena. Era evitar en el lenguaje, en las expresiones, en fin, en las conversaciones, determinadas palabras que podrían resultar hirientes, en fin, o molestas para las personas, ¿no? Para determinadas personas, ¿no? Es para empezar, pues, viejos, no digamos viejos, ancianos, o sea, bueno, muy bien, ¿no? Triadas, o mejor decir, triadas, bueno, son cosas razonables, ¿no? Anormales, ¿no? Disminuidos, válidos, es decir, lo cual, como digo, incluso es un acto de calidad y no hay nada en contra de eso. Pero sin embargo hoy no es así. Hoy lo políticamente correcto, como digo, es el resultado de los dos movimientos que he dicho y al que se ha unido un tercer factor determinante, que es la manipulación del lenguaje. La conciencia, y con el lenguaje se manipulan las conciencias y las mentes. Esto, bueno, es muy viejo, ¿verdad? Pero fue muy desarrollado por Gramsci, un comunista italiano, que lo escribió y lo propagó desde la cárcel donde lo tenía Mussolini. Gramsci se da cuenta que el comunismo no se puede imponer por la fuerza, que ya, bueno, ha triunfado donde no tenía que triunfar, donde Marx no hubiera nunca triunfado en Rusia, que no se daban las circunstancias que había explicado Marx, precisamente donde se daban las circunstancias, que era en los países occidentales, ahí el comunismo no triunfa, en fin. Gramsci se da cuenta que por la fuerza no va a ser fácil. Máxime, claro, Estados Unidos ha entrado en guerra, Estados Unidos no es comunista, quien gana la Segunda Guerra Mundial va a ser Estados Unidos, con lo cual, bien. Entonces él empieza a pensar que el modo de extender el comunismo es por la vía de la invasión de la sociedad civil, lo que él llama la sociedad civil. Hay que meterse en las universidades, en los medios de comunicación, en los artistas, en el mundo de los artistas, en los seminarios, que se introdujeron con gran eficacia durante el posconcilio. Hay que meterse en todos estos ámbitos, en todos los que hacen opinión, todos los creadores, los forjadores de opinión. Y desde dentro ir intentando volver a la sociedad civil. Y uno de los instrumentos más determinantes para conseguirlo es la manipulación del lenguaje. Es cambiar los nombres, es cambiar cada concepto tradicionalmente, esto también son acuerdos, también son concepciones, ahora se pueden cambiar, pero es que si se cambia hay que decir por qué, de cómo y hay que explicarlo. El concepto es lo que tenemos dentro y lo expresamos por un término, ¿no? Pero claro, es que el concepto no se cambia, pero si se cambia el término, ahí hay un desajuste, ¿no? Si yo podría llamarle micrófono, o podríamos ponernos puesto de acuerdo y llamarle elefante. Bueno, al decir elefante todo el mundo pensaba en esto, pero resulta que no es así. A esto le llamamos micrófono. Si yo le llamo elefante, empezamos a cambiar las cosas, ¿no? Bien, pues piensen en todas las historias de manipulación del lenguaje, desde las más la interrupción del embarazo, para no hablar de aborto, en fin, estas cosas, ¿no? Que son formas de irse penetrando, como digo, la conciencia y las mentes de las personas. En definitiva, la corrección política lo que exige es que pensemos en los dos postulados previos, ¿no? Como la verdad no existe, pues entonces en todas esas materias que importan tanto a la ideología de género, tampoco hay verdad. Los temas que importan a la ideología de género fundamentalmente son los que tienen relación con la familia, con el matrimonio, con el sexo, todo. Son elementos constitutivos de la sociedad. Entonces, como al no haber verdad, pues
inalcanzable, que es lo mismo, pues naturalmente en estas materias no se puede uno tener, no puede tener uno la temeridad, la osadía, de decir que existe la verdad. No se puede decir que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer porque la verdad no existe. Entonces, lo que se pretende con la corrección política es sacar del debate público estos temas. El ideal es que no se hablara de estos temas. Por eso cuando Benigno Blanco con frecuencia dice es muy importante no callarse, seguir hablando del aborto. Ganaremos o no ganaremos, pero que no se calle, que esto no pase a ser un tema olvidado, un tema que ya se da por sabido, ¿no? Porque entonces es cuando realmente la situación ha llegado a la mayor edad. Que no se hable, pero lo políticamente correcto pretende que no se hable, no se debata. O si se debate, es siempre para estar a favor del matrimonio gay, a favor de la homosexualidad, a favor de todo, del aborto. Y además, si se habla, hay que evitar con las palabras manifestar una determinada creencia o una determinada idea clara al respecto. Si se habla, tiene que ser de los relativistas. A lo mejor ellos quieren que no se hable, pero si se habla, que de ninguna manera se manifieste la verdad, porque la verdad no existe. Por eso el asunto del género, que es una perturbación absoluta, pero si cuando hablan de género quiere decir sexo, ¿por qué no dicen sexo? Siempre que hablan de género quieren decir sexo. Y es como si dice inglés, ¿entiendes? El equivalente, pero sin embargo lo utilizan, la traducción lo utilizan como. Bueno, bien, voy terminando. Porque hablaré también de algo que se puede hacer, algunos remedios, ¿no? Porque si no queda la cosa un poco oscura, ¿no? Los diagnósticos a veces son oscuros. Termino, pero antes de pasar al capítulo final, con algunas notas más que caracterizan esta situación de censura social en la que vivimos, ¿no? Sigo en esto a Manuel Ballester, que tiene un trabajo muy interesante sobre el asunto, ¿no? Y dice que como notas características de la dictadura de lo políticamente correcto, primero, el totalitarismo del pensamiento único. Bueno, lo hemos dicho, es decir, no se puede pensar de otra manera, es que no se acepta que se piense de otra manera. El que se intenta manifestar expresar una idea en contra de estos temas, que están todos perfectamente subvencionados y engrasados económicamente por todos los grupos de presión, los lobbies gays y compañía, como digo, es absolutamente vilipendiado y marginado. Segundo, no postula el sometimiento violento de las masas, no, prefiere la propaganda, la desinformación, la manipulación del lenguaje como instrumentos. Ya no se trata de dominar mediante la fuerza física. El maniqueísmo. Esta dictadura distingue perfectamente los bienes y los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Los que no están con nosotros son malos, por definición. Pero no hay término medio, ¿no? Y además funciona por generalizaciones. Todos los curas, malos. Todos los militares, malos. Los policías, malos. Los emigrantes, todos buenos. Los homosexuales, todos buenos. Es el juicio sin mayores distinciones, ¿no? Por generalizaciones, actúan por generalizaciones. Son modelos construidos que no responden a la realidad. La realidad es algo absolutamente despreciado por las ideologías, ¿no? No interesa, porque lo que interesa es el mensaje que hay que dar, pero que la realidad es contraria, bueno, pues se ignora la realidad, ¿no? Decía Lenin, la verdad es un mezquino prejuicio burgués, ¿no? Bien, y naturalmente los que son contrarios, los que no son los nuestros, pues son racistas, sexistas, fascistas, ultraderechistas, neoliberales, en fin, hay toda una panoplia de insultos para intentar desprestigiar a cualquiera que no encaja en su esquema. Y por último, dice Ballester, hay una idea de resentimiento, de victimismo vindicativo en estas personas, ¿no? Se consideran víctimas del sistema o de no se sabe qué, las mujeres de los hombres, no sé qué. Hay una idea de victimismo, de resentimiento que genera la postre, pues genera violencia. Bueno, ¿y qué podemos hacer ante esto?
Claro, desgraciadamente en esto como en otras cosas, el diagnóstico es más fácil que la terapia, ¿no? Pero bueno, con todo y con ello hay que pensar en positivo, hay que pensar que podemos hacer. Seguro que hay un fenómeno que seguro que han reparado alguna vez, que a mí me llama mucho la atención, que es el pensar que el derecho, claro, yo me dedico al derecho, me di cuenta como facilidad, pero seguro que el derecho es omnipotente. O sea, capaz de leyes de las cosas. De manera que ante un fenómeno como pueda ser, pues no sé, la droga, la violencia doméstica, el botellón, todas estas cosas, pues hacen leyes, hay que hacer leyes. Ya sale, hay una ley nueva, bueno, la corrupción política, la corrupción esta de las contratas, en fin, el urbanismo corrompido, etc. Hay que hacer leyes más duras, no sé qué, fiscales especiales, jueces especiales, todo esto no sirve para nada. Todo esto no sirve para nada. Porque las leyes, el derecho no hace buenas a las personas desde el punto de vista moral. El derecho es un instrumento para intentar resolver problemas inteligentes de las personas que normalmente son de naturaleza patrimonial, por algunas ideas de igualdad, de justicia, en algunos casos. Pero que luego lo que no convierte, para educar a las personas, hay otros medios que no son los. Por tanto, hacer leyes es absurdo. Sin embargo, esto es lo que hacen los políticos porque vende, porque es el derecho simbólico, es decir, es un titular, o sea, aprueba una ley, el gobierno aprueba una ley contra la violencia machista. Pues si ya había un código penal que castigaba como una ley, es que las lesiones no estaban castigadas antes. Pero claro, el editorial o en fin, el titular de los periódicos pues vende y por esto en las elecciones. Por tanto, no, ahí no está, a mi juicio, ahí no está la razón, no digo una ley buena pueda ser, por supuesto, pero ahí no está la razón. Una sociedad es buena si los ciudadanos que la componen son buenos. Una sociedad es mala si los ciudadanos son malos. En consecuencia, o hay un rearme moral, una recomposición moral de los ciudadanos, o no, es muy difícil cambiar las cosas en Occidente, ¿no? El problema de Occidente ahora mismo es que bueno, se destruyó, se arrinconó toda una moral de siglos y no se ha puesto nada en su lugar. Y cuando se dan cuenta de lo que a dónde dirige, a dónde lleva la destrucción de todos los principios morales, pues les anima a acudir a los juristas, a las leyes, a hacer jueces y fiscales y que se persigan, como si eso pueda resolver el problema. El problema no está ahí, el problema, como digo, es el rearme moral del ciudadano, del individuo. O el hombre se hace mejor moralmente, cumple la ley natural, o es muy difícil que la civilización occidental pueda subsistir. Porque la ley natural no es sino el libro de instrucciones de la naturaleza humana. Todos consideramos un loco al que se compara un aparatito de esto, pues la lavadora o el lavaplatos, y rechazar el libro de instrucciones y decir, claro, esto es una imposición que me quieren hacer los ingenieros a mí, yo soy libre, yo no tengo por qué. No tiene mucho más. Bueno, esto es lo que sucede al rechazar la ley natural, que son los ingenieros, ¿no? Porque el autor, el ingeniero de la naturaleza humana, es el libro de instrucciones que nos ha dado, ¿no? Entonces, rechazar esas instrucciones o pretexto de que es que nos cohiben o nos limitan o que nos quita libertad es tan ridículo y tan insensato como digo, el comprador de una máquina que rechazase el libro de instrucciones porque bastante sabe él como para que venga un ingeniero a decirle cómo hay que funcionar. Bueno, en segundo lugar, como es lógico y como es natural, hay que expandir, hay que dar la verdad a los que están alrededor. No basta con que uno se forme, con que uno vuelva o cerrearle moralmente, debe esforzarse por trasladar la verdad a quienes le rodean, en su familia, en su lugar de trabajo, en sus amigos, en el vecindario. El bien es difusivo y hay que expandirlo y hay que difundirlo, ¿verdad? Para contrarrestar esa manipulación y esa actuación negativa de estos movimientos. Por tanto, a la conversión personal hay que seguir esa traslación, esa transmisión
de valores morales a los demás, cada uno en su nivel. Lo cual nos pone en la línea del gran instrumento que es la educación, el puesto de la educación. Por eso quienes que estudian la sociedad, quienes estudian la sociedad nunca ceden en materia de educación, pueden ceder en otras cosas, ¿no? Cuando llegan al poder, cuando tratan de llegar, pero en las materias de educación nunca están dispuestos a ceder. Son puestos de trabajo, puestos políticos, puestos de gobierno que no ceden nunca, ¿no? Eso no nunca. Los otros no se enteran, no se dan cuenta, porque no se enteran de nada, pues les ceden sin caer, sin advertir lo que significa poner la educación en manos de los otros. Por tanto, la educación es trascendental en todos los niveles. Primero la educación en la familia, la educación en la iglesia, la educación en el trabajo, en la escuela, la educación en la universidad, la educación sí, es importante. ¿Qué contenidos? He hablado en general. El contenido de la educación, como digo, es la transmitir la verdad en todas sus manifestaciones, transmitir la vida natural, si queremos. Pero bueno, pero diré ya para terminar algunos puntos concretos que podían suscitarse y que podían hablar con el hijo, con el nieto, con el amigo, ¿verdad? Hay que explicar que tener convicciones no es fundamentalismo, como he dicho antes. La intolerancia se da cuando no se respeta al que piensa de manera distinta a uno, pero para eso no hace falta despojarse de toda convicción, no hace falta renunciar a las propias ideas. Tener ideas firmes y claras no es fundamentalismo, tener convicciones. En segundo lugar, hay que reclamar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento frente a la corrección política, pues hay que, sin alharacas y sin violencias y sin... Bueno, hay que ejercitar el derecho de libertad de expresión, ¿vale? Estas cosas con la necesidad de prudencia, en algunos casos y cosas, pero realmente decía que una de las causas o una de las condiciones es el silencio de los buenos, hay que hablar. En tercer lugar, hay que explicar que todo ciudadano tiene derecho a luchar porque la sociedad se configure con acuerdo a su personal opinión del bien común y su criterio del bien común, ¿no? Cuando se vota, en una democracia nadie se le pregunta por qué vota como vota. Lógicamente, cuando uno, en el sistema propio de ideas y creencias de cada cual, han influido muchos factores, la familia, la religión o la no religión, la educación o la falta de educación, los amigos, las películas, lo que ha leído, hay un montón de factores. Pero eso no cuenta. Cuando uno vota, y nadie se le pregunta. Sin embargo, cuando uno vota de una manera determinada, o se expresa de una manera determinada, inmediatamente es acusado de que quiere imponer una religión, y en concreto la religión de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver. Yo estoy votando, estoy hablando como ciudadano. Yo creo que es una sociedad más justa aquella en la que no quiere aborto, lo defiendo. ¿Usted cree que es más justa una sociedad en la que haya aborto? Pues encima no. Pero no me diga que es que yo pienso así porque soy católico. No, yo pienso así porque me da la gana pensar así. ¿A usted qué le importa? También yo puedo decir que usted piensa así porque es ateo. Claro, es que si vamos a entrar en profundidades, naturalmente cada uno piensa de una manera en función de muchos factores, pero insisto, el procedimiento democrático no tiene ningún sentido, luego por tanto ese ataque que es constante en cuanto uno defiende determinados temas que tienen que ver con la moral, automáticamente es condenado o es acusado de hacerle el caldo a la Iglesia Católica. Como si, como ciudadano, tuviera el derecho de decir lo que quisiera y de defender el modelo de sociedad que quisiera, con independencia de que efectivamente la Iglesia haya podido influir o no. Y por último, también lo estoy extendiendo, yo creo que hay que reivindicar la razón e intentar, es difícil, debatir con quien no quiere debatir, con quien solo quiere imponer su pensamiento es difícil. Pero es llamativo, insisto, que no se quiera razonar. La verdad es que esa conversación tan conocida, famosa, ¿no?, de cardenal Ratzinger y Habermas, pues tuvo ese gesto de decir, vamos a razonar, pensamos de manera muy diferente, pero vamos a razonar, a utilizar argumentos, lo que no se puede utilizar son descalificaciones. Y el gran argumento, entre comillas, que utiliza los políticamente correctos es la descalificación de todo aquel que no piensa como él. En lugar de decir, vamos a sentarnos y vamos a las razones, vamos a hablar por la razón, sin descalificaciones.
Bien, y con esto termino. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición si quieren algún comentario. Espera. ¿Qué Tipo de preguntas. Primero, ahí atrás, ¿no? Yo soy Sí. la última. En este programa maquiavélico, más o menos, que usted ha descrito y que es una realidad, tiene que haber un programa teledirigido de hace tiempo para llegar a esta descomposición. Y mi pregunta es, me refiero a años, ¿la masonería qué tiene que ver en este proyecto? Eso no hay quien lo sepa. Yo sospecho de ¿Pero algo. tiene influencia? Yo sospecho de algo, pero no hay manera de probarlo. Vamos a ver, sí está demostrado que la masonería y la ideología de género están perfectamente vinculadas. La masonería defiende sin ambajes la ideología de género. Pero claro, cuando se habla de masonería se habla de masones concretos que lo han hecho, que lo han dicho, ¿no? Claro, pues evidentemente, pues sí, pues sabemos que Giscard d'Estaing es masón, claro, porque no tiene ningún interés en que la Constitución Europea figurase la idea cristiana, la Constitución, bueno. Pero, claro, no es fácil asegurar o afirmar que hay una especie de conspiración o una especie de programa previsto de antemano, que existen grupos de presión, evidente, los grupos gays, pues se quitan por unas letras mayúsculas que yo no me las sé, LS, no sé qué, bueno, son gays, lesbianas, no sé qué, una cosa muy larga. Bueno, eso existe, y con mucho dinero. Existe y necesitan mucho dinero, Claro, que es lo que tienen claro, ellos. Lo que ahora no es fácil, luego es evidente que dentro de esta línea de pensamiento es la dominante del Consejo de Europa, es la dominante en UNICEF, es la dominante en el Banco Mundial, es la dominante en Estrasburgo. Bueno, claro, es que en los grandes núcleos internacionales es la dominante, ¿no? Bueno, en España, pues, bien. O sea que se acepta la idea, de que este grupo, vamos a llamarle así, tiene influencia muy importante en todo este cambio que ha habido. Sin duda. Sin duda. Lo que sucede es que la cosa viene de lejos, ¿no? ¿Perdón? Que la cosa viene de lejos. Nosotros ya podemos hablar, ya dentro de mucho tiempo, ¿no? Pero podemos hablar vamos a ver, el origen probablemente, yo creo que el origen está en la revolución luterana, lo que se llama la reforma, que no es una reforma, es una revolución. La reforma parece que es una cosita, no. Lutero cambió absolutamente Todo. Pero de raíz, los cimientos, por tanto, de reforma nada, es una revolución. Luego Es verdad que tuvo algún antecedente. Luego también tenemos la Revolución Francesa. Claro, pero ya esa bebe de Lutero. La revolución luterana es sobre todo la ilustración. ¿Y el Mayo francés? El Mayo francés es otra etapa más, es otra etapa. Que va en ese camino. Sigue la misma línea. Claro, entonces son muchos siglos. Estamos hablando del siglo XVI, que después llega la ilustración, siglo XVIII, la ilustración sobre todo en Francia y en Alemania. Ahí ya se hace cada vez más antirreligiosa y de ahí ya luego la Revolución Francesa, bueno, y continúa, y el siglo XIX es un siglo nihilista, bueno, o sea que el proceso, aun sin pensar en conspiraciones, aun sin pensar en grupos, posiblemente las cosas llegan hasta así porque tampoco encontraron una resistencia en quienes deberían de haberlo hecho, bueno, eso como son. Existe esa cobardía. Claro. Entonces, lo cierto es que a partir bueno, pues las cosas son como son. Entonces, ya digo, que el movimiento seguramente se explica, vamos, la situación en la que estamos, hay un deterioro continuado desde la ilustración de los 3 siglos, ¿verdad? Pero que sus raíces están en el Lutero. Por lo cual, pues claro, al final... Ahora, que además luego hay grupos ya modernos, actuales, que están detrás de ellos. Yo no tengo duda, pero no tengo pruebas. Lo creo, pero no tengo pruebas. No puedo asegurar. Sí, bueno, un breve preámbulo. Cuando yo estudiaba de pequeño, me dijeron que el género se aplica a las cosas
y el sexo a las personas. Claro, pues está muy bien. Y el género era masculino, femenino, neutro, epiceno, ambiguo e indiferente. Común. Común. Y ahora la pregunta. Hay que cambiar al individuo para que el individuo cambie a la sociedad. Pero, ¿quién ha hecho a la sociedad? Es decir, ¿la sociedad se ha hecho de abajo arriba o se ha hecho de arriba abajo? ¿Es el individuo el que hace a los políticos o es el político el que hace a la sociedad? No es fácil, no es fácil. Probablemente hay una interacción, ¿verdad? Es decir, ¿el político es corrupto porque la sociedad es corrupta o al revés? No, para mí ahora mismo no hay ninguna duda de que es lo que es la sociedad. El problema son los orígenes. Vamos a ver. Sí, sería una cosa sobrenatural que en la sociedad actual, que está en la sociedad de buena medida degradada y envilecida, salieran políticos honrados. Eso no es posible, pero ni políticos, ni jueces, ni abogados, ni carpinteros, ni futbolistas. Vamos, no nos engañemos. Es decir, si una sociedad está moralmente degradada, pues lo que sale de ella sigue la misma tónica. Bueno, hay excepciones, como es obvio, pero a mí me parecería, vamos, no sé, una sorpresa que de pronto una floración de personas honradas, y de hecho en toda Europa es el mismo fenómeno, pero los periodistas y los que hacen la opinión, los directores de cine, o sea, aquí los que dominan la opinión pública son fundamentalmente los directores de cine, las películas, la literatura, los periódicos, las televisiones, las series de televisión, es el gran instrumento, las series de televisión es el gran instrumento del género, ¿no? Jamás habrán visto en una serie de televisión un matrimonio normal, jamás. No, yo no las veo, no me cuentan, pero creo que no, que todo siempre sale una lesbiana que es muy buena, que es muy simpática, o un homosexual que es una alma de la caridad, y en cambio sale un matrimonio, casado normalmente, que es un cazurro y un total exigente. Hay un programa que nos gustaba muchísimo verlo. Ya, cuéntame. No, era Maravillosos por el Mundo. Bueno, pues ya no nos gusta porque siempre sale alguien de ese tipo. Claro, sí. Entonces, efectivamente... ¿Habéis visto el último anuncio de Coca-Cola? Sí, claro, exactamente. Esa es una invasión continua y por eso digo. Ahora, lo que tú dices, yo creo que las dos cosas, es decir, yo creo que efectivamente las personas hacen la sociedad, pero también la sociedad influye en las personas. Ahora es el problema del huevo y la gallina. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Pues no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que ahora mismo no podemos esperar en que haya una floración de gente muy potente moralmente cuando la sociedad está como está, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es que yo soy de la opinión de que un político, una persona se quiere presentar a político con la rodez por delante y no le deja. Posiblemente fracase. Bueno, es parte del relativismo de la sociedad en la que vivimos, un poco el conformismo en cuanto al miedo, por ejemplo, al cambio. O sea, ahora, por ejemplo, llegan las elecciones, ¿no? Y entonces parece que hay una amenaza latente. Pues, oye, no votes a este porque es que tienes que votar a estos señores porque... O sea, no estoy defendiendo ninguna opción política, que coste, pero parece que... pero es un fenómeno, Es un fenómeno, como decía. Es que estos señores de Podemos son tan malos, entonces, pues oiga, mire, es que no me sirve ninguno de estos señores. Y a lo mejor una forma de convencer a la sociedad era, pues llegar un momento en el que dijéramos, oiga, estos señores no valen ninguno. Entonces, como no vale ninguno, demostremos que no vale ninguno. Seamos firmes en esta convicción, pero parece que te transmiten el hecho de decir, hay que lo menos malo. Mira, lo menos malo cada vez será más malo, porque... No, solamente, además que hay una carta pastoral espléndida del obispo de Alcalá, de don Juan Antonio Reich, que... Claro. El plato de lentejas. Claro, el plato de lentejas. Bien, la primera fue la de la homosexualidad, la segunda. Bueno, entonces en esta dice efectivamente, nosotros no tenemos que hacer el mal menor, tenemos que hacer el bien. El mal menor, alguna vez, de modo excepcional, pues a lo mejor, y con muchas circunstancias, a lo mejor, pero eso es que por sistema nos quieren hacer creer
que hay que votar el mal menor, no, mire usted, el mal menor es un mal, yo no hago mal, intento no hacerlo menos, ¿no? Por tanto, yo creo que eso que tú dices que es muy razonable y que además esto es todas las condiciones. A lo mejor se podía meter en la tercera causa que he dicho de la defección de la comodidad de la gente, ¿no? Efectivamente, la gente no está dispuesta a complicarse la vida. El grado de acomodación, de comodidad o de aburguesamiento, o de confusión de es muy ideas. notable, claro. Sí, pero el aburguesamiento es un estilo de vida, es mejor como estemos, que no nos complique, vamos a estar dejados todas como están. Y eso es típico de toda Europa, ¿no? Toda Europa, ¿no? Sí, pero es que además en España tenemos un agravante, Sí. que es que no tenemos una democracia, tenemos una partitocracia. Efectivamente. Tenemos muy mal. Jesús. Yo iba a comentar que parte de ese relativismo se ha ido introduciendo en leyes de educación. Yo llevo 30 años en la enseñanza y conozco 5 leyes de educación. La primera fue la ley del 70, la que empezó a introducir masculino y femenino en niños, niñas. Yo tengo ahora actualmente niños de 9 años y me corrigen a mí si no digo chicos y chicas. Empezamos por ahí. La generación que ahora mismo tiene 30 años ha sido trabajada desde esas leyes de educación que muy civilinamente han ido introduciendo esos pequeños cambios, y esas asignaturas que deformaban esa familia, que deformaban lo que era el esfuerzo, el sacrificio, todo eso se iba cambiando a un trabajo libre que tú te organizabas desde la ley del 70 al día de hoy. Exacto. Exacto, ahí está el origen de la destrucción de la educación, empieza con la ley de Villar-Palasí, en el año 70. Es verdad que es una ley ya impuesta por Europa, o sea, que es lo que ya era lo que se estaba hablando en ¿cómo se llama el organismo que se dedica a esto de la educación en Europa? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, la... UNESCO. Sí, la UNESCO. La UNESCO ya estaba con esas ideas y Villar-Palasí las coge y las mete en la ley 70 y ya empiezan los problemas. Esa es la primera. Y ahí ya va toda. Y esto que dices, yo he estado estos 2 días atrás en una reunión de decanos. Conferencia de decanos y decanas. Sí. Decanos y decanas. Porque, claro, no vale así que no entendamos las cosas bien. Había que llamarse conferencia de decanos. Bien, pero así es. Es que es así, son 5 leyes en las que cada una de ellas ha ido avanzando en ese terreno. Yo quería hacer una pregunta sobre la democracia que usted también ha explicado antes. Es la menos mala de las políticas. Sí. Pero la democracia realmente, como si dijéramos, su consistencia se basa en la justicia. La justicia está por encima del poder ejecutivo y del poder legislativo. Mientras en España, y ahora hablo concretamente de España, esa justicia no esté en manos de que esos magistrados, jueces o legisladores tengan que ser comprados por los partidos políticos, esa democracia se viene abajo de entrada, porque la justicia independiente no existe, para mi modo de ver, si usted no me dice lo contrario. Pero si yo, Partido Socialista, tengo que nombrar 6 jueces o 6 magistrados y estos señores dependen de mi voto, yo no puedo tener la confianza como ciudadano normal de que esa justicia, como usted muy bien ha explicado, me va a favorecer a mí, individuo de la calle, que no tengo nada, en el bien común de todos, porque va a beneficiar una democracia torcida. Y eso en España yo creo que no se valora. No tenemos una democracia como en Estados Unidos. En Estados Unidos, con todos sus defectos, la justicia, vuelvo a repetir, según creo yo, está por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo, cosa que en España no está. Pues con que estuvieran separados sería suficiente, no hace falta estar por encima. Con que estuvieran separados ya era bastante. Bueno, pero está definido así. Pero sí, efectivamente, pero en definitiva el problema sigue siendo el bueno, moral. Es decir, si es que las leyes se pueden hacer, si moralmente los jueces o los carpinteros, los albañiles, si no existe una honradez, pues es muy complicado, las leyes se pervierten. Es decir, que las leyes, pues sí, efectivamente, que puede ayudar, obviamente, que ayuda
una buena distribución, una buena separación de poderes, evidentemente. Pero es que moralmente, si se está envilecido, pues al final Todavía es peor. Todavía es peor. Ni siquiera con las mejores leyes se puede funcionar. O sea, que por eso yo creo que el problema, hombre, ya entrar en el caso español es más complicado, lo llevaría más lejos. Pero que yo efectivamente creo que el problema es moral. Entonces, el sistema no es bueno, no. Pero un sistema malo con personas honradas funciona bien. Pero si uno se desvía y hay una justicia, habrá un castigo y será un temor. Sí, ya. Temor. No lo he dicho por respeto al lugar en que estoy, pero esos sacerdotes que tienen 30 años se han educado ya con la ley del 70. Claro. O sea, lo tienen asumido. Hombre, si vosotros... también. No, sí que no, testamento. La ley del 70. O sea, pasarse el día como recurso dialéctico o retórico, se puede decir una vez hijos, hijas mías. Pero por sistema decir hijos e hijas es un disparate. Y nadie, ninguna persona con la cabeza en su sitio dice voy a ir al colegio a recoger a mis hijos y a mis hijas. Uno dice voy a recoger a mis hijos. Claro, yo cada vez que un sacerdote con la mejor intención del mundo dice hermanos y hermanas, me produce una sensación de desasosiego, hermanos y hermanas, no, hijo, déjate de hermanos y hermanas, que así se empieza y se termina. Pero es que no saben de qué estamos hablando. O sea, el asunto de la ideología de género es que se ha metido hasta los poros y ya no se distingue, ¿no? Porque pueden decir violencia de género y se quedan tan panchos. O sea, que no se dan cuenta del asunto, que es gravísimo, en buena medida por lo que dices tú, evidentemente. Si es que eso es donde han nacido, pero si es que lo que han mamado, si es que han sido educados en eso. Pues claro, es muy difícil, luego no se les abren los ojos y no todo el mundo está dispuesto y no es complicado. Hay un sacerdote en Jerez que es el trabajo del hombre y la mujer. Claro. Es que no hay manera. Pero digo, como dice Ramón, es que coges documentos vaticanos y dices, vale. Yo pregunto, esto que me ha caído ahora, los que se han criado en colegios religiosos, que han llevado la fe y que nos han dado la fe y todo eso, aunque con las teorías que tenían que aprobar y todo eso, no hay una diferencia a los que se han criado o estudiado en los públicos. No hay una... ¿no? Nos obliga la ley. La ley es la misma para la ley de educación. La ley es general. Es lo mismo para un concertado religioso que para un público. Nada, pero de... Todos los ministros del primer gobierno del país habían estudiado el del Pilar. Eran todos pilaristas, todos. Y la mitad curas que habían dejado con la sotana, en fin. No nos engañemos. El problema, pero eso es otro tema, ¿no? Es decir, el tema de los concilios es un tema muy duro, muy fuerte, y eso de la crisis que sufre el clero regular y secular en España, bueno, en toda Europa, en todo el mundo, pero mayormente en España, bueno, pero también en España de una manera muy notable, pues es muy serio, claro, confunden todo y se creen que, bueno, pues claro, vestirse de vaqueros, no sé qué, las otras con falda, no sé qué, ese follón de... Bueno, pues un puro disparate todo ello, pero claro, eso hizo, yo estudié, claro, lo de curas, pero pues de la mitad dejaron los hábitos, o sea que claro, es que no, eso es un asunto muy duro. Por tanto, los que han estudiado en esos colegios, algunos sí, algunos tienen buenas, pero no, desgraciadamente el haber pasado por un colegio de curas no dice nada, Si nadie tiene nada más que decir, Nada, muchas gracias. Teníamos prevista una conferencia para el 8 de junio, pero el ponente tiene problemas y no va a poder asistir. Estamos tratando de encontrar el sustituto. Es decir, que la que estaba prevista el 8 de junio era comunicación persuasiva y manipulación. De momento queda aplazada y buscaremos una alternativa.